Buenas noches, hermanas, hermanos. Buenas noches, Padre. Bienvenidos aquí desde el Centro de Espiritualidad de San José del Altillo y también del equipo del CAS, Coordinadora de Acción Social. Queremos agradecer su presencia a este triduo que hemos titulado Los laicos constructores del reino en la sociedad. Como todos sabemos, el próximo 6 de junio tendremos pues una de las elecciones más grandes del país y en una coyuntura pues delicada e importante. Por eso, como centro de espiritualidad, como católicos, pues queremos prepararnos, queremos despertar, queremos incentivar nuestro deseo nuestro compromiso de construir sociedad, una sociedad más justa, una sociedad más democrática. Entonces queremos estos días en ese sentido prepararnos. El día de hoy tendremos a partir de la palabra de Dios y de la doctrina social de la Iglesia, queremos recuperar, decíamos, despertar, pues el sentido ético y también evangélico de la política. El Padre Vicente estará en un primer momento desde la palabra de Dios y luego un servidor desde la doctrina social de la Iglesia, compartiendo algunas reflexiones que nos ayuden a ir disponiendo el corazón. Es obvio que para todos también, bueno, pues que vivimos este momento, ¿verdad? En una etapa difícil, de mucha polarización, por un lado a veces indiferencia, y no queremos sumarnos a esto, queremos construir, ese es el espíritu de este. Pues quiero invitarlos a que iniciemos con una breve oración, sea una manera de ponerle al Señor pues el trabajo de estos días, esa reflexión, este momento de oración. Al final lo que está en el corazón de todo esto es el país. Queremos pedirle al Señor por nuestro país en estos días, queremos orar por él y por todos los que formamos el país. Vamos a iniciar con una de las oraciones que nos propuso el Papa Francisco al final de su encíclica Fratelli Tutti, de la fraternidad social, que este espíritu nos hermane, que este espíritu nos congregue. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu de hermanos. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar los lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Amén. Pues los dejo con el Padre Vicente, que nos va a dar la primera reflexión.
Muy buenas tardes, noches, hermanas, hermanos, con el gusto de estar aquí compartiendo la fe, compartiendo la vida. Así es que, pues con alegría nos encontramos. Voy a presentar, compartir video para que podamos transmitir la reflexión. No me deja compartir el video. ¿Ah? Gracias. Nuestra reflexión es situarnos como cristianos en este momento del país, en las elecciones. Y si hablamos de laicos cristianos, tenemos que situarnos en los constructores de una sociedad que sea reino de Dios. De ahí se desprende el compromiso político del cristiano. No puede ser un cristiano neutro en la vida social. Quisiera encuadrar nuestra reflexión. El término política proviene del latín politicus, y este término a su vez proviene del griego politica, una derivación de polis. Y polis, la polis designa aquello que es público. O bien de políticos, que significa civil, social, público. De tal manera que la política es lo relativo al ordenamiento de la ciudad o de los asuntos públicos del ciudadano. La política es un arte de negociación para conciliar intereses comunes. El término política se remonta al siglo V a.C., cuando Aristóteles desarrolló una obra que la tituló Política, la cual fundamentó los principios de lo que actualmente es la administración del conjunto de los procedimientos y medidas que se adoptan para dirigir los asuntos que afectan a la sociedad o tienen relación con ella. Es decir, la política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo u otras formas de relaciones de poder entre individuos, como la distribución de recursos o el Estado. También es el arte, doctrina o práctica referente al gobierno de los estados, al gobierno de lo que es común, público de todos, promoviendo la participación ciudadana al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para garantizar el bien común en la sociedad. Y entonces, la política trata sobre el hecho de estar juntos los diversos. Surge de la relación misma. La política es el arte de relacionarse los diversos para vivir juntos en el bien común. Libertad y pluralidad son los supuestos iniciales de la política. La política existe porque existe lo social, porque existe lo comunitario, porque existe lo común. Y la política es el arte de guiar esto en la relación.
Entramos entonces con este encuadre al compromiso político cristiano. Les presento aquí dos modelos. El modelo original, cuando digo original, me refiero al proyecto de Dios, a la creación, y el modelo actual. Respecto a los ejes de lo civil, de lo común, de un pueblo, de una sociedad, de una comunidad, está el trabajo. En el proyecto de Dios, el trabajo era la realización y proyección de la creación. Dios crea, ve que todo está bien y se lo encomienda al hombre. Una vez que ve que todo está bien y que ha formado al hombre a su imagen y semejanza, Dios descansó. Descansa porque ya dejó las cosas en el ser humano, para que el hombre con su trabajo continúe la creación. Y el trabajo, entonces, está ordenado a la realización personal, a la proyección de mis deseos y mis gustos en función del mundo. Pero en el modelo actual, el trabajo es por el capital. Uno trabaja para tener dinero. No tiene nada que ver con el modelo original de Dios. Qué tremendo es que un muchacho, estudiando algo que le gustaba, acabe trabajando en otra cosa para sobrevivir. Y que su trabajo no sea la proyección creativa del bien común. La cultura, que es este eje de las relaciones, lo que se cultiva, la palabra cultura viene de cultivar, lo que se cultiva en las relaciones, la cultura, en el proyecto de Dios, era la comunidad. Lo que se cultiva es la comunidad. La cultura es para las relaciones y la fraternidad. Hoy en día, lo cultural es la bienestar y la comunidad. Y lo que tratan de cultivar es el modelo de consumismo. Finalmente, que es quien armoniza trabajo y cultura, es la política. En el principio, la política era para el bien común. Se unirán y darán bien. Hoy la política está ligada al poder, porque es tener poder para poder tener capital y fomentar la cultura para el capital. Entonces, el modelo del Señor político es el bien común que articula la realización, la proyección de la creación y la comunidad fraterna. El punto es que actualmente hay un crítico problema de equilibrio que lleva a un conjunto de divorcios. Uno de los problemas de nuestra época es que hemos creado un conjunto de divorcios dentro de lo espiritual, de lo cristiano, forzándonos a nosotros mismos y a los demás a tener que hacer elecciones poco sanas. Podríamos hablar aquí de muchos divorcios, pero aquí señalo el divorcio entre la moralidad privada y la justicia social. Es muy raro encontrar en una misma persona una moralidad privada y una moralidad pública. Qué pena, incluso entre nosotros los cristianos. Es muy raro el caso, donde vemos juntos en una misma persona, en una misma ideología, en un mismo grupo o una misma iglesia, la pasión idéntica por la justicia social y por la moralidad privada. Para la acción y para la contemplación. Para el manejo de la cosa pública, política, y para el cuidado del alma misticismo. Esto significa que la persona que conduce un grupo de protesta muy difícilmente conduce un grupo de oración. O la persona interesada en los valores familiares
no está preocupada por el hambre, ni por la pobreza en las ciudades. Y el agitador político social, por lo general, carece de una interioridad profunda. Carece del desprendimiento y la calma del místico. De hecho, cuando nosotros mismos aquí en el centro de la comunidad decimos que vamos a tener un trío para la cuestión política, sabemos que nos encontramos con estos divorcios. Como si lo político no tuviera que ver con lo cristiano. O a veces hacer un uso poco cristiano de la política. Y la sociedad vive este divorcio. La inmensa mayoría de la sociedad. Y este divorcio nos habla de una desintegración de nuestra espiritualidad. Una vez entendido lo que acabo de señalar como marco, si la política es el arte de lo común, la política se inició en la Trinidad. La Trinidad es el origen de lo político. 3 en 1. En una armonía en donde el Padre no es el Hijo y en donde el Espíritu Santo hace la unidad de los dos. La Trinidad es el origen de lo político y la política existe porque somos imagen y semejanza de Dios. Por eso, desde el origen, la política es la expresión de lo divino. La creación. Dios crea y crea a Adán y Eva. Y resulta que Adán y Eva tienen que hacer una buena política. Es decir, tienen que saber vivir en armonía sus relaciones. Y Jesús mismo dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y eso es bien político. Le llamamos la familia política. ¿Por qué le llamamos la familia política? Pues porque es familia política. Y Adán y Eva tienen que hacer una muy buena política. Y resulta que por ahí se metió un político maravilloso que se llama demonio, que es el antipolítico. ¿Y a qué se mete? A generar una mala política y a romper la relación y el bien común. Dice, no le hagas caso a Dios, no le hagas caso a Dios. Es una forma de hacer política. Y como le hicieron caso, ¿qué sucedió? Empezó una política no cristiana, no divina entre Adán y Eva. Es que ella. Y la política divina se vio contaminada por el pecado. Y las relaciones, en vez de vivirse en la armonía de la Trinidad, empezaron a ser causa de desarmonía. Y nos encontramos con Caín y Abel, en donde la política entre Caín y Abel los llevó a matarse, en vez de construirse. Y podríamos seguir, no quiero detenerme mucho, pero podríamos hablar de Babel. Y me paso al final al pueblo elegido y su funcionamiento. Como las cosas no funcionan del todo según el plan de Dios, Él se escoge un pueblo. Y a este pueblo le da una serie de normas políticas, que son las fiestas de la religión judía. En realidad eran normas políticas, es decir, normas de convivencia. Y cada determinado tiempo viene el jubileo y entonces le devuelven a todas sus propiedades. Y hay el diezmo, y hay una serie de elementos que Dios les fue dando para que políticamente pudieran funcionar.
con el pueblo de Dios. Y en el momento culmen del pueblo de Israel, Dios les da una ley. Una ley que es la base del pueblo. Si lo vemos desde este punto de vista, el episodio de Sinaí es un momento sumamente político. Es la constitución de un pueblo a través de unas leyes y de una alianza. Esta era una alianza, no era la alianza del PRI, PAN, PRD, Morena o lo que sea, son otras alianzas, pero son para construir un pueblo. Dios le enseña a su pueblo y lo educa a vivir una política adecuada al pueblo de Dios y hace una alianza con ellos. Y cuando este pueblo rompe esta alianza, la rompe con el pueblo y la rompe con Dios. Y esta cuestión no funciona y la política no camina. Y entonces Dios quiere, como un buen político, arreglar el asunto del bien común y se encarna. La encarnación es un asunto político, es decir, es un asunto de relaciones para el funcionamiento del bien común, para terminar con el pecado, que es lo antipolítico. Y nos encontramos con Jesús. Y Jesús hace una nueva alianza. Instituye un nuevo pueblo que se rige con otras políticas. Le llamamos bienaventuranzas. Y este pueblo está llamado a instaurar el reino de Dios. La muerte de Jesús tiene altas connotaciones políticas. No en balde el letreríto que le pusieron arriba en la cruz decía: este es el rey de los judíos. No podía haber sido un letrero más político. ¿Por qué mataron a Jesús? Por sus políticas, por su manera de querer construir la sociedad, por su manera de vivir la religión como ética política, por su manera de querer vivir y construir la humanidad como reino de Dios. Podríamos llenar esta noche de frases hermosísimas de Jesús que sí entendemos lo que quisiéramos compartir con ustedes, que la política es el ejercicio sabio de la caridad. Encontramos una cantidad de frases, de invitaciones de Jesús hermosísimas para este momento del país. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué significa esto para un cristiano mexicano en tiempos de elección? Ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal se vuelve insípida, si la sal se despolitiza, ¿para qué sirve? Si la sal no sala la vida, si la sal no sala la sociedad, si la sal no sala nuestras relaciones, ¿de qué hablamos? Ustedes son la luz del mundo. ¿Cuál es la luz que los cristianos tenemos que aportar al país en este momento? Pero es importante que sea luz. No se trata de estar apagando luces, sino de iluminar el momento que estamos viviendo
para que todos podamos ver mejor. Bienaventurados los que son perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El cristiano que sabe vivir la política cristiana no es quien se lava las manos y se desentiende de este mundo. Ustedes saben ver las nubes, pero no distinguen los signos de los tiempos. El cristiano es el que sabe otear bajo la luz del Espíritu los signos de los tiempos. ¿Cuáles son los signos de los tiempos que tenemos que saber ver en el momento actual de México para poder descifrar violencia, mentira, injusticia, intolerancia, prejuicios, descalificaciones? Leamos los signos de los tiempos para ver qué nos toca hacer hoy como cristianos en este momento de México. Dice Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. Las dos fuerzas políticas más fuertes con las que se encontró Jesús. La fuerza política religiosa y la fuerza política guerrera, digamos. Herodes y los fariseos. Tengan cuidado. ¿Cuál es la levadura de la que tenemos que cuidarnos todos? En función del reino. ¿O cuál levadura es la que no tenemos que ser en este momento coyuntural? Porque un poco de levadura fermenta toda la masa. Pero hay levadura de los fariseos y de Herodes, de la que hay que cuidarse. Y también nos dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. La política en el país está fermentada. ¿De qué? ¿De reino? ¿De antirreino? ¿Tú de qué la fermentas? Cuando en tu casa surge el tema político, ¿eres levadura de qué? ¿Cómo oteas lo que está pasando? ¿Y cómo disciernes los signos de los tiempos? ¿Eres levadura de construcción o de destrucción? ¿Levadura de comunión o de división? ¿Qué construyes? Cuando construyes. ¿Qué destruyes cuando destruyes? El asunto es hacer de este mundo el reino de Dios. Esa es la política cristiana. Ese es el compromiso del laico. Hacer que este México sea el reino de Dios. El reino de Dios que predicó Jesús, que constituye la finalidad de toda la historia de salvación, desde la creación, la redención y la consumación escatológica. Hermosamente, Pablo dice, cuando Dios sea todo en todo. El mundo es el lugar de la realización del reino. Y si no es ahí, no va a existir en ningún lugar. En la actual situación, el mundo se encuentra en decadencia y está marcado por el pecado. Por eso el reino de Dios se construye en un combate permanente en contra de las fuerzas del mal, que es el antirreino. Será siempre necesario un fatigoso esfuerzo de liberación para que el mundo pueda acoger en sí el reino y llegar a la felicidad.
En esto consiste el proceso de santificación que la Iglesia busca generar en el mundo. Este proceso es la instalación del reino que lleva a cabo el Espíritu Santo en y a través de la Iglesia para el mundo. Pablo nos habla del proyecto de salvación que Dios tiene para nosotros. La visión es increíblemente hermosa, como si dijera que el sentido de la historia de la salvación apunta a esa meta última de metamorfosis de los seres humanos en Cristo, prototipo de la nueva humanidad. Aquí radica la meta más ambiciosa de toda identidad histórica, de cualquier pueblo, en cualquier circunstancia, en cualquier época de la humanidad. La vieja humanidad, marcada por el pecado y la muerte, se encamina unida a Cristo, el hombre nuevo, a reproducir su imagen de resucitado. Dice Pablo, el hombre de la tierra fue modelo de los hombres terrenos. El hombre del cielo es modelo de los celestes. Y los mismos que llevamos en nuestro ser la imagen del terreno, llevamos también la imagen del celeste. Ese es el cristiano, porque Cristo es el hombre nuevo, que es de la tierra y es del cielo. Es el Hijo del hombre y el Hijo de Dios. Y el cristiano es el que en Cristo es de la tierra y es del cielo. Y la política que ejercemos los cristianos es hacer el reino de Dios en este mundo. Es construir el reino de Dios en este México. Es aprovechar estas elecciones para ejercer cristianamente política. La Iglesia es aquella parte de la humanidad, es decir, del mundo de los hombres, que en y con la fuerza del Espíritu han acogido el reino de Dios de manera explícita en la persona de Jesús, el Hijo de Dios encarnado en nuestra condición mortal. La Iglesia es esa parte de la humanidad. La Iglesia mexicana es esa parte de mexicanos bautizados que con la fuerza del Espíritu y movidos por Él, acogemos el reino de Dios de manera explícita en el país, en la persona de Jesús, para que este México sea el reino de Dios sin los divorcios de los que ya hablamos. La Iglesia, nosotros, los cristianos, los bautizados, conservamos vivo en la sociedad el recuerdo y la conciencia de las exigencias de este reino. Nosotros, los bautizados, los laicos cristianos, impulsamos la realización del reino de Dios entre nosotros, en nuestras calles, en nuestros negocios, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Y nosotros, los cristianos, los bautizados, la Iglesia, es decir, todos nosotros, celebramos la presencia de Jesús en el mundo y nos esforzamos por interpretar los signos de los tiempos como signo de la presencia del reino que nos llama y nos impulsa a entregarnos al servicio del mundo de los hombres.
Dime, ¿cómo participas en estas elecciones? Y yo te digo qué tipo de cristiano eres. Dime, ¿de qué manera ves este momento en México? Y yo te digo si sabes ser contemplativo o no. Dime cómo te comprometes. ¿Cuánto amor vives? ¿Cuánta caridad vives en este momento? Y te podré decir de qué Dios vives. Nuestro centro es seguir a Jesús y construir el reino. El apóstol de la cruz es una persona integrada y centrada en Cristo, sacerdote y víctima contemplativa y solidaria. Se intuye claramente entonces que ser apóstol de la cruz requiere de una realidad y un decisivo encuentro con Jesús para jugártela con Él en la construcción de un mundo como Dios lo quiere. Supone una opción personal, seria y comprometida. Desde tu conciencia de seguidor de Jesús, luchas por conocerlo cada vez mejor y por centrarte en su persona y su mensaje para llevar una vida coherente con sus exigencias y colaborar en su misión de salvación de la humanidad, es decir, y colaborar en su misión política para que todos se amen como yo los he amado, para continuar la política de Jesús de ser comunión en nuestra sociedad. Colaborar con Jesús entonces en la salvación de la humanidad es otro rasgo que destaca en el apóstol de la cruz. Es un cristiano con espíritu de servicio a la sociedad y al mundo, capaz de vivir su fe en la vida familiar, laboral, social y política, cimentadas en el Evangelio. Más aún, su compromiso con Jesús es tal que está decidido a colaborar con Él en la salvación de la humanidad. ¿Qué es eso? Hacer que este mundo sea el reino de Dios. Lejos de ser una opción intimista, de corte individual, la opción por Jesús ensancha el corazón del apóstol de la cruz a toda la humanidad. Se trata entonces de construir un mundo digno, justo y fraterno. Ser apóstol de la cruz no es solo testimonio y palabra, es también compromiso de transformación del mundo. Es que la fe en Jesús se opere en la justicia. Máximo que hoy por hoy el abismo entre unos pocos y la inmensa mayoría crece. La injusticia impera en tantas partes de nuestro mundo, dejando una secuela de muerte y sufrimiento. Andar en la onda de Jesús tiene que ver con acciones concretas en la línea de construir un mundo más justo y digno, de colaborar para generar una sociedad más justa y fraterna. No podemos encerrar la luz de nuestra fe. No se enciende una lámpara para meterla debajo de una olla, sino que nos ha sido dada para alumbrar a todos. No se trata de no iluminar, sino de ser luz. Por tanto, podemos decir que si no hay compromiso social y político, es que no iluminan nada, y entonces existe alguna deficiencia seria en tu fe o en tu amor cristiano. La palabra de Dios, las enseñanzas del magisterio, nos ayudan a descubrir y a vivir una fe integral y un amor abierto a todos, y nos invitan a reconocer las deficiencias que puede haber en la vivencia común política.
de nuestra fe y de el compromiso político de los cristianos brota de la misma fe en Jesús. No es pues un elemento extraño a la fe, ni un añadido, ni algo que puede estar o no, sino que es exigencia inherente a la fe y a la caridad cristiana. La inserción que se pide del cristiano, del apóstol de la cruz en estos ámbitos, abre un horizonte tan prometedor como exigente. Señala un campo rico de proyección y un compromiso histórico y encarnado en favor de una humanidad desde el proyecto de Dios. Lejos de una espiritualidad desencarnada y pietista, el apóstol de la cruz vive su espiritualidad en íntima relación con la historia, encarnándola y proyectándola ahí donde se juega la vida concreta de las mujeres y los hombres con los que nos ha tocado vivir. Así pues, reconocer el camino con Jesús, recorrerlo con Él, es jugarse la vida en un proyecto de fraternidad como el que Él vivió. Es abrir senderos de humanización, es entender, como lo hicieron los padres de la Iglesia, que la gloria de Dios es que el hombre viva. En este mismo rasgo se puede incluir toda la insistencia que se hace al afirmar que la experiencia de Dios lleva al apóstol de la cruz o al cristiano a un compromiso que debe tener una incidencia eclesial y social. Mujeres y hombres contemplativos en y de la historia. Esta experiencia de Dios, precisamente por su autenticidad y profundidad, no se queda solo en el ámbito de la intimidad. El apóstol de la cruz sabe contemplar también al Señor en la historia y en los signos de los tiempos. Tenemos que dejar entrar en nuestra vida la realidad, muchas veces perturbadora, de este mundo, de tal manera que con Jesús aprendamos a sentirlo, a acogerlo, a compadecerlo, a pensarlo críticamente, a responder a sus sufrimientos, a comprometerse de manera constructiva y solidaria. Eso es lo que hizo Cristo, sacerdote contemplativo y solidario, para con Él, a la manera de Jesús, y con Él divinizar lo humano, humanizar lo divino, es decir, hacerlo cristiano. Hay que cristianizar este momento del país y de estas elecciones. Termino para dar espacio a José. Dar testimonio cristiano, mantener viva la llama de la fe, es darle sentido a la comunidad. Dar testimonio no es proponerse vivir y hablar de Dios, como el sol no se propone iluminar, simplemente ilumina, irradia, calienta, da vida. Así es el cristiano, así es la cristiana, que vive la experiencia de la comunidad y de la sociedad, simple y sencillamente, porque son cristianos, ejercen política cristiana. Escuchamos a José.
Voy a compartir pantalla también para ayudarnos en la reflexión. Continuando con nuestra reflexión, con esta misma idea que nos decía Vicente, de ir como profundizando en nuestro compromiso cristiano, voy a abordar desde la doctrina social de la Iglesia algunas iluminaciones, algunas reflexiones del magisterio de la Iglesia que nos ayuden a seguir como asimilando esto que nos dijo Vicente, ¿no? Al final es el mismo tema, no es otro tema, pero que quisiéramos reforzarlo desde la doctrina social de la Iglesia. Transformar la realidad social con la fuerza del Evangelio, testimoniada por mujeres y hombres fieles a Jesucristo, ha sido siempre un desafío, y lo es actualmente y de una manera más urgente en este tercer milenio de la era cristiana. El anuncio de Jesucristo, la buena nueva de salvación, de amor, de justicia y paz, no encuentra fácil acogida en el mundo de hoy, todavía devastado por guerras, miserias, injusticias. Es precisamente por eso que el hombre de nuestro tiempo tiene más que nunca la necesidad de nutrirse del Evangelio, ¿no? De una vida seria, de una vida profunda, espiritual, contemplativa, de la fe que salva, de la esperanza que ilumina, de la caridad que ama contra todo, ¿no? De esa esperanza contra toda esperanza. En este sentido, la Iglesia, con su doctrina social, se hace cargo del anuncio que el Señor le ha confiado y actualiza en los diferentes contextos históricos el mensaje de liberación y redención de Cristo, el Evangelio del Reino. O sea, es la doctrina social de la Iglesia la que busca de una manera más precisa hacer este acercamiento social, esta traducción. La doctrina social halla su fundamento esencial en la revelación bíblica, ¿no? Y en la tradición de la Iglesia. El Evangelio del Señor toma ese espíritu y lo enmarca en la nueva realidad, ¿no? Hace como esa traducción. Ese mismo espíritu, leerlo. Es la doctrina de la Iglesia, ese conjunto de enseñanzas sociales que la Iglesia Católica, ¿verdad?, ha ido construyendo a lo largo de la historia y que llama a practicar a cualquier cristiano persona de buena voluntad. Entonces, cuando hablamos de doctrina social, hablamos de esa historia y de esa traducción, ya lo decíamos, en esa lucha por ser sal en la historia, ¿no? Por
por ser fermento en la historia, lo que decía Vicente. Si la sal no sala, se vuelve insípida, ¿para qué sirve? Si el Evangelio no es capaz de fermentar, ¿verdad?, la realidad del mundo, pues lo hacemos inútil, no tiene sentido, ¿no? Y en esa búsqueda de ser fermento, de ser sal, pues la Iglesia nos va ayudando con la doctrina social de la Iglesia. La convivencia social a menudo determina la calidad de vida y por ello las condiciones en las que cada hombre y cada mujer se comprenden a sí mismo y deciden acerca de sí mismos. Por esa razón la Iglesia, ya lo decía Vicente, no es indiferente a todo lo que en la sociedad se decide, se produce y se vive, y a la calidad moral de esta, es decir, aquello que es auténticamente humano o humanizador en la vida social. La sociedad y con ella la política, la economía, el trabajo, el derecho, la cultura, lo repetimos, no constituyen un ámbito meramente secular y mundano y por ello marginal o extraño o secundario al mensaje de salvación. La sociedad, con todo lo que en ella se realiza, atañe al hombre. En esa sociedad de los hombres es lo que es el camino primero y fundamental de la Iglesia. Pío XI, ¿verdad? Por ahí, para ubicarnos, pastor de la Iglesia entre 1922 1939, ya nos decía la necesidad de comprometernos con la sociedad. Y se decía él, no solo brota de nuestra fe, sino de la exigencia evangélica del amor. Y él decía, la política es la forma más alta de caridad, después de la religión misma. Hablando en esos inicios del siglo XX, con todos esos movimientos que vivía el país, la doctrina social de la Iglesia, ¿no?, motivada sobre todo por los papas, nos invitaba ya desde ese entonces. Son múltiples los textos del magisterio que expresan que el compromiso social y político de los cristianos brota de la exigencia cristiana del amor. Así pues, la falta de compromiso político puede manifestar una deficiencia en nuestra vivencia del amor, o que lo vivimos reduciéndolo a un ámbito muy pequeño. O sea, en ese sentido, lo que decíamos, ¿cuál es el tamaño de nuestro compromiso social? Y te diré cuál es el tamaño de tu fe cristiana. El Papa Francisco, en su última encíclica Fratelli Tutti, dice: todos los compromisos que brotan de la doctrina social de la Iglesia provienen de la caridad, que según las enseñanzas de Jesús es la síntesis de toda ley, el amor. Él nos dice, esto supone reconocer que el amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y político, y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. Por esta razón el amor no solo se expresa en las relaciones íntimas, cercanas, sino también en las macro relaciones, en las relaciones sociales, económicas y políticas. En el Sínodo de los Obispos, ¿verdad?, el CELAN en Puebla, estamos hablando del 79, nos decía, la Iglesia, hablando todavía en general,
sin distinguir el papel que compete a sus diversos ámbitos, siente como su deber y derecho estar presente en el campo de la realidad, porque el cristianismo debe evangelizar la totalidad de la existencia humana, incluida la política. Y dice, critica por esto a quienes tienden a reducir el espacio de la fe a la vida personal o familiar, excluyendo los ámbitos profesional, económico, social y político, como si el pecado, el amor, ya lo decía, la contemplación, el perdón, no se jugara ahí, no tuviera allí relevancia. El Papa Pablo VI, en el Evangelio Nunciandi, nos recordaba cómo proclamar el mandamiento nuevo sin promover mediante la justicia y la paz el verdadero y auténtico crecimiento del hombre. Nosotros mismos lo indicamos al recordar que no es posible aceptar que la obra de la evangelización pueda o deba olvidar las cuestiones extremadamente graves, tan agitadas hoy día, que atañen a la justicia, a la liberación, al desarrollo y a la paz en el mundo. Si esto ocurriera, sería ignorar la doctrina del Evangelio acerca del amor hacia el prójimo que sufre o padece necesidad. Francisco, el Papa Francisco nos dice, para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial, hablando de este proyecto mundial que él invita a construir en la Fratelli Tutti, dice, capaz de realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social. Él decía, hace falta, es necesaria la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. En cambio, desgraciadamente, la política hoy con frecuencia suele asumir formas que dificultan la marcha hacia un mundo distinto. Reconocer a cada ser humano como hermano o hermana y buscar una amistad social que integre a todos no son meras utopías. Exigen la decisión y la capacidad para encontrar caminos eficaces que la hagan realmente posibles. Cualquier empeño en esta línea se convierte entonces en un ejercicio supremo de la caridad. Porque un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, dice el Papa Francisco, entra en el campo de la más alta caridad, o sea, de la caridad política. Dice, se trata de avanzar hacia un orden social y político cuyo lema sea esto precisamente, la caridad social, la caridad política. Y nos decía, una vez más, dice, convoco a rehabilitar la política, que es una altísima vocación. Es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. Repito, dice el Papa Francisco, convoco a rehabilitar la política, que es una altísima vocación. Es una de las formas más preciosas de la caridad, porque precisamente busca el bien común. Nos dice el Papa, para muchos la política hoy es una mala palabra. Y creo que sí. Si somos sinceros, honestos, nos damos cuenta que
que la mayoría de las reacciones que vemos alrededor cuando hablamos de política son negativas. Es rechazo, es corrupción, es caos, genera molestia, desprecio. Y como él mismo dice, no se puede ignorar que detrás de este hecho están a menudo errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos. Dice, a esto se añaden las estrategias que buscan debilitarla. El Papa dice, esto le conviene. Hay gente que le conviene esta actitud pasiva, este rechazo de los cristianos, de los católicos. Hay mucha gente que le conviene que la gente no ejerza su participación en estas elecciones. Dice, o que porque desea reemplazarla por la economía o dominarla con alguna ideología. Pero nos pregunta el Papa, ¿puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino de veras eficaz para la construcción de esta fraternidad universal, para la construcción del reino, para una sociedad más humana, para que pueda existir una paz social sin una buena política? Dice que el anfitrión me ha silenciado. En ese sentido, nuestros obispos, un poco haciendo eco con esto, en su carta pastoral del encuentro con Jesucristo hacia la solidaridad con todos a inicio al cierre del siglo pasado, nacimiento de este siglo, nos decían también, ¿podría la Iglesia ser marginada en este momento histórico como lo ha sido tradicionalmente en nuestro país? Dice, más aún, decían los obispos, ¿podría la Iglesia automarginarse y permanecer pasiva como un simple espectador que ve pasar desde la ventana el desfile de los acontecimientos que hoy están construyendo la historia? Y respondían los obispos, a nombre de toda la Iglesia, consideramos que nos toca ofrecer nuestra aportación desde la misión que nos es propia, es decir, desde el anuncio evangelizador que asume la verdad de Dios, que es amor, y la verdad del hombre llamado al amor y a la plenitud de la vida. En este sentido, hoy preguntémonos, ¿podemos nosotros, bautizados, apóstoles de la cruz, automarginarnos en este próximo proceso electoral, permanecer como simples espectadores ante lo delicado de lo que está en juego, ante los acontecimientos de nuestro entorno social? ¿Será cristiano? Podemos encerrar nuestro carisma y nuestra espiritualidad de la cruz en nuestras comunidades, en nuestros grupos, permanecer indiferentes sin dejar que sean, por el contrario, el impulso espiritual sea para la construcción de una sociedad más solidaria, justa y contemplativa. Dice el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, como ayudándonos a levantarnos, como ayudarnos a creer, a confiar. Dice, hay un llamado amor ilícito, que son los actos que proceden directamente de la virtud, de la caridad, dirigidos a personas y a pueblos.
Y él dice, además hay un amor imperado. Este amor imperado, dice, son aquellos actos de la caridad que impulsan a crear instituciones más sanas, regulaciones más justas, estructuras más solidarias. De ahí que sea un acto de caridad igualmente indispensable el esfuerzo dirigido a organizar y estructurar la sociedad de modo que el prójimo no tenga que padecer la miseria. Es caridad acompañar a una persona que sufre, y es también caridad todo lo que se realiza, aún sin tener contacto directo con esa persona, para modificar las condiciones sociales que provocan su sufrimiento. Si alguien ayuda a un anciano a cruzar el río, y eso, dice el Papa, esta exquisita caridad, el político le construye un puente o lucha por construir un puente, y eso es exquisita caridad. Si alguien ayuda a otro con comida, el político busca crear una fuente de trabajo. Cuando hablo de político, estoy hablando de cada uno de nosotros. No estoy hablando de los funcionarios públicos. El que busca crear una fuente de trabajo y ejercita un modo altísimo de caridad que ennoblece su acción política. Claro que esta caridad política, dice el Papa Francisco, supone haber desarrollado un sentido social que supere nuestra mentalidad individualista, esta cultura en la que estamos, ¿no? Este sentido de cuerpo, de pertenencia, de que somos cuerpo, de que nos necesitamos, de que somos parte, no somos un todo, somos parte, que el todo lo construimos juntos, que las soluciones las construimos juntos, que cada uno tenemos una parte, sí, importante, pero parcial, que es entre todos, que el cuerpo es el que puede, donde podemos caminar, que nos necesitamos. Entonces la caridad social nos hace mirarnos de una manera diferente, nos hace amar el bien común, nos hace llevar a buscar efectivamente el bien de todos, considerados no solo individualmente, sino también en la dimensión social que los nutre. Cuando uno es plenamente, cada uno es plenamente persona, cuando pertenece a un pueblo, se siente pueblo, y al mismo tiempo no hay verdadero pueblo sin un respeto al rostro de cada persona. Pueblo y persona son términos correlativos. Sin embargo, pues esto es importante porque hoy se pretende reducir a las personas a individuos, ¿no? Hoy la cultura nos roba, nos hace perder esta dimensión social. La buena política busca caminos de construcción de comunidades en los distintos niveles de la vida social, en orden a reequilibrar y reorientar la globalización que vivimos hoy y sus efectos disgregantes. Hermanos, esta ha de ser la fuerza que mueve el compromiso político de los cristianos. No podemos amar al hermano y sostener sin más las estructuras que matan al hermano. Decían nuestros obispos en esta carta pastoral que ya he citado, del encuentro con Jesucristo, a la solidaridad con todos. Por ello, convertirse al Evangelio para el pueblo cristiano que vive en América significa revisar todos los ambientes y dimensiones de su vida, especialmente todo lo que pertenece al orden social y a la obtención del bien común. O sea, la Iglesia tenemos un gran camino de conversión en esta línea. Por ello, dicen los obispos, hay que fomentar en la comunidad la solicitud por la obligación de participar en la acción política según el Evangelio.
Nos dice también el Papa Francisco en esta línea de conversión, quiero citar estos números 69 y 70, ¿no? También de los obispos. Dice, para superar la permanente tentación a la confrontación y a la violencia que nos han marcado, pues yo diría que en muchos momentos de nuestra historia, y para abrir caminos nuevos en los que todos podamos participar para construir el futuro de la nación, es necesario abrir espacios de encuentro, de diálogo, de reflexión, en los que partiendo de la realidad y de nuestra identidad como mexicanos, podamos identificar cuáles son los problemas que nos han contrapuesto y a su vez qué es lo que nos une, de manera que podamos encontrar caminos para crecer en un clima de reconciliación, de justicia y de paz. Esta revisión, dicen los obispos, podrá ayudarnos a conseguir los consensos que nos permitan la unidad en los grandes temas, en los grandes criterios que nos lleven a alcanzar el país que queremos para todos. Poner los cimientos sólidos que nos lleven a conseguir la unidad dentro de la legítima diversidad. Estos espacios quieren precisamente pues, favorecer esto, el ejercicio de la democracia, el ejercicio de la construcción de una política sana, implica precisamente esto, o tiene la condición de esto, de la deliberación, del diálogo, de escucharnos, por este mismo sentido de que hacer política es escucha, es pueblo, es comunión. En ese sentido, pues hoy hay una llamada muy fuerte a no sumarnos a este clima de polarización, de descalificación. Precisamente el taller que vamos a tener mañana nos quiere ayudar en esto, darnos tips de cómo escuchar al otro, de cómo hablar. A veces nuestra manera de expresarnos es una manera muy hiriente, muy descalificadora, como que no existiera verdad, como muy totalizadora, que no ayuda, que suma esta polaridad. Quisiera dirigir nuestra atención en este punto. Muchos documentos, muchos textos de la doctrina social de la Iglesia nos hablan de los pobres, de que en este proyecto no existe política, no existe proyecto de nación si no hay lugar para los pobres. Y nosotros como cristianos, como católicos, los pobres son una referencia, son una opción. Jesús al encarnarse, desde el misterio de la encarnación, hay una acción política, decía Vicente, hay una opción. Dice el Papa Francisco, esta caridad, el corazón del espíritu de la política, es siempre un amor preferencial por los últimos, que está detrás de todas las acciones que se realicen a su favor. Solo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad, que la lleva a percibir la dignidad del otro. Los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad, respetados en su estilo propio y en su cultura, y por lo tanto verdaderamente integrados en la sociedad. Esta mirada es el núcleo del verdadero espíritu de la política.
Aquí muestra su valor el principio de subsidiariedad inseparable del principio de solidaridad, ¿no? Que son elementos de la doctrina social de la Iglesia clásica. Y dice el Papa Francisco, el desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas que los utilizan demagógicamente para sus fines, o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos. El caso es que en ambos casos se advierte la dificultad de pensar en un mundo abierto, en el que tenga lugar todos, que incorpore a los más débiles y que respete las diversas culturas. Por eso en nuestras opciones, en nuestro discernimiento, en nuestro compromiso político, este elemento, este amor preferencial por los últimos no puede ser tampoco algo secundario. No puede esos intereses en medio de nuestras... Este amor está dentro de este corazón de nuestro discernimiento. La caridad política, nos dice también el Papa Francisco, se expresa también en la apertura a todos, principalmente a quien le toca gobernar, está llamado a renuncias que hagan posible el encuentro y busca la confluencia al menos, en algunos temas. Sabe escuchar el punto de vista del otro, facilitando que todos tengan un espacio. Con renuncias y paciencia, un gobernante puede ayudar a crear ese hermoso poliedro donde todos se encuentran en un lugar. En esto no funcionan las negociaciones de tipo económico. Es algo más, es un intercambio de ofrendas a favor del bien común. Todo esto, esta apertura a todos, dice Francisco, parece una utopía ingenua, pero no podemos renunciar a este altísimo objetivo. Y remarca, mirando el mundo, dice, pero mientras vemos todo tipo de intolerancias fundamentalistas que dañan las relaciones entre personas, grupos y pueblos. Vivamos, enseñemos nosotros el valor del respeto, el amor capaz de asumir toda diferencia, la prioridad de la dignidad de todo ser humano sobre cualquiera que fuesen sus ideas, sentimientos, prácticas y aún sus pecados. Ojalá podamos de veras confrontar esta palabra que nos dice el Papa Francisco, a veces sin querer, inconscientemente, puede ser muchas veces este tipo de expresiones, de modos, de maneras, están en nosotros también. Dice él, mientras en la sociedad actual proliferan los fanatismos, las lógicas cerradas, la fragmentación social y cultural, un buen político, un buen cristiano, un buen ciudadano da el primer paso para que resuenen las distintas voces. Es cierto que las diferencias generan conflictos, pero la uniformidad también genera asfixia y hace que nos fagocitemos culturalmente. Dice el Papa Francisco, no nos resignemos a vivir encerrados en un fragmento de la realidad. Pues concluyendo este momento de reflexión, terminamos con este texto que de alguna manera creo que sintetiza
pues mucho de la doctrina social del Papa Francisco. Dice, a partir del amor social es posible avanzar hacia una civilización del amor en la que todos podamos sentirnos convocados. La caridad, o sea, el amor con su dinamismo universal, puede construir un mundo nuevo, porque no es un sentimiento estéril, sino la mejor manera de lograr caminos eficaces de desarrollo para todos. El amor social es una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy y para renovar profundamente desde su interior las estructuras, las organizaciones sociales y los ordenamientos jurídicos. Dejo de compartir pantalla. Han sido intensas, pues sí, son dos sesiones, dos charlas. Quisiera invitarlos a que dejemos un momento de silencio, como seguramente estamos fatigados, pero tratemos de escuchar un poco el corazón y tratar de rescatar 2, 3 cosas que estén resonando. Yolanda María Vélez nos hace una pregunta que, pues sí, creo que puede ser la pregunta de muchos de ustedes, de nosotros. Ella pregunta, ¿cómo motivar a las personas a involucrarse y participar en una política sana? Dice, cuando están hartas y no quieren saber nada que suene a política. Me vienen 2 cosas, no hay una respuesta, yo creo, así como receta, ¿no? Pero creo que es el reto. Lo primero, que creo que la primera manera de motivar es nuestro testimonio, es nuestra alegría, es nuestra participación, ¿verdad? Es nuestro interés, y poder expresarlo con mucha delicadeza, con mucho cuidado también. Lo que hemos dicho, hay un hartazgo, hay mucho dolor detrás de todo este rechazo, hay mucho dolor, ¿no? Hay mucha, ¿cómo diría?
pues sí, como mucho desencanto, mucha frustración, muchos golpes, ¿verdad? Pero me parece que entonces con ese testimonio, con la alegría que recuperamos, porque la alegría ¿de dónde nos viene? De Jesús, ¿no? ¿De dónde vienen estos talleres? ¿De dónde nos brota enamorarles a ustedes de esto, verdad? ¿De dónde le brota a Francisco esta fratelli tutti que nos quiere enamorar, ¿no? Pues yo creo que es del Espíritu, es dejarnos, ¿verdad? Y porque además, con mucha suavidad, hacerles ver que esa postura de hartazgo, de rechazo, es una manera de muerte que no quiere Dios, porque es cerrarse a la esperanza, es aceptar. No podemos, como cristianos, no se nos permite, no podemos celebrar en estos días la Pascua de Jesús, decir que Jesús ha vencido la muerte y pensar que no hay posibilidad. Porque es matarnos a nosotros mismos, es un suicidio también, es una manera de suicidarse, ¿verdad? Y Jesús nos invita a desde lo pequeño, y también eso, las cosas son desde lo pequeño de nuestra participación. Y próximamente las elecciones próximas, ¿verdad? Las votaciones, sabemos que son una expresión limitada pero importante de nuestra participación, de esta construcción política democrática que queremos construir entre todos. Entonces, pues no tengo una receta, pero creo que no nos podemos dar por vencidos en esta tarea. Pues hermanos, con esto cerramos la sesión. Ojalá que pues se siembre alguna luz, y los queremos invitar mañana a las 10 de la mañana, ¿verdad? Juan Manuel Orozco nos va a dar un taller. Es el espíritu que sea un taller, ¿no? Porque va a ser virtual. Y no vamos a trabajar una coyuntura política, no vamos a hablar ahorita de... No, simplemente son herramientas de escucha, yo diría, y de poder expresarnos. Es lo que quiere ayudarnos. Que sumen a la construcción del país. ¿Sí? Pues buenas noches a todos, de parte, pues, de la comunidad de misioneros, del CAS. Si gustan, pues vamos a terminar con esta oración con la que iniciamos, ¿no? Que esta petición del Papa Francisco, pues cada día se nos vaya metiendo, ¿no? A nosotros. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu de hermanos. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, que reconozca el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para poder estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Buenas noches, hermanos, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches, José, muchas buenas noches, gracias. Padre. Gracias.